Guardia Nacional, también hizo referencia el presidente, ya son 2 años de esta Guardia Nacional, que insistimos, de acuerdo a los datos que dio, tiene un 70% de aprobación, más de 100,000 elementos, 165 cuarteles, desplegada en toda la República Mexicana, una respuesta de Estado ante la inseguridad. Y bueno, pues hace un par de días, Marta Cajigas, quien es columnista del Soberano, escribió sobre la Guardia Nacional. También entiendo que estás haciendo un doctorado. Estimada Marta, muchas gracias por la entrevista para hablarnos sobre este asunto. Te habla Jorge Armando Rocha. Marta, buenas tardes desde la Ciudad de México. Hola Armando, sí, qué gusto estar de nuevo aquí en Sin Censura. Y sí, precisamente escribía sobre el tema de la Guardia Nacional, por esta controversia que se generó después de que el presidente anunciara que piensa en 2023 enviar una iniciativa para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena, propiamente. Y bueno, no sé en el programa qué aspectos se vaya a tocar de lo que estabas mencionando, ¿no? De esta respuesta de Estado que se dio durante este sexenio. No, estimada Marta, de hecho, de entrada, preguntarte primero, ¿qué te parece la Guardia Nacional como idea? Porque muchos dicen es una militarización velada, otros sostenemos que independientemente de la institución que esté a cargo, se debe garantizar los derechos humanos, pero también nos deben de garantizar la seguridad pública. O sea, ya queremos respuestas los ciudadanos, más allá de, pues, señalar si son los militares o no los que están con esta influencia sobre la Guardia Nacional, si se va a formalizar. Creo que lo importante es que ya tenemos una institución encargada de la seguridad pública a nivel nacional que rompió con esa inercia de la seguridad utilizada como un tema, pues, de mercancía y de corrupción, porque la Policía Federal era todo menos una policía confiable. O sea, desde ahí se generó el pacto, por ejemplo, entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. O sea, los policías federales, además de que estaban menguados, entiendo que eran 40,000, 20,000 administrativos, estaban menguados, eran profundamente corruptos, estaban muy metidos en el crimen organizado en términos generales. ¿Qué te parece de entrada la idea de la Guardia Nacional que ha marcado como institución la 4T, el gobierno López Obrador, para darnos seguridad a los mexicanos? Mira, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. La Guardia Nacional precisamente se crea ante la necesidad de tener un cuerpo de seguridad que diera garantía y confianza a la población, cosa que lo ha hecho. La Guardia Nacional es una de las instituciones mejor evaluadas por la población en general y entre las que menos corruptas se perciben, ¿no? A diferencia de desgraciadamente las policías que supuestamente se iban a fortalecer durante el sexenio de Calderón, durante el sexenio de Peña, y que bueno, pues el gobierno actual, pese a la negativa que tenía de integrar militares en la seguridad pública, se encuentra con una policía y un sistema de justicia totalmente descontrolado, y la respuesta pues es crear la Guardia Nacional con elementos de calidad que tienen a la mano, ¿no? Que tuvieran a la mano. El tema de la famosa militarización, que es el concepto, como comento, muy vago, que nadie especifica a qué se refiere con militarización, porque sí es... Personalmente me resulta algo muy reduccionista decir es militarización porque está escrita esto o porque tiene tales elementos. Pues sin embargo no es una estrategia de seguridad en el que se despliegan elementos como se desplegaron en el caso del sexenio de Felipe Calderón, y que muchos que ahorita lo critican, por ejemplo como la Mexicanos contra la Corrupción, aceptaron y aplaudieron totalmente la estrategia y el gobierno calderonista. No es en estos momentos, la Guardia Nacional no se crea para ir a enfrentar y a cazar narcotraficantes, el crimen organizado, sino más bien para dar una seguridad y certeza a la población.
no es el seguir expandiendo este campo de guerra en el que convirtieron al territorio mexicano, ¿no? Sí, creo mucha controversia de entrada a la Guardia, sin embargo, sí se fue muy específico en que se iban a respetar los derechos humanos, se iban a tener cuidado en todos estos aspectos, y no estamos en una guerra como lo habían declarado los presidentes anteriores. Y bueno, o sea, como ciudadana común y corriente, yo percibo una aceptación muy grande entre la población por la Guardia, e inclusive también la propia población pide más acción, más facultades de la Guardia Nacional, ¿no? Que eso yo creo que se daría más adelante ya con la formalización de la Guardia y la integración de los elementos ya formados precisamente como guardias nacionales, no como militares o como elementos de otras instituciones. Ahora, Marta, lo que planteas también en el artículo es que lo más probable es que sí pase la Guardia Nacional al Ejército. Creo que la clave es que tenga reglas claras, ¿no?, en la operación, y que sean militares o no, respeten derechos humanos, pero también sean eficaces en su trabajo, ¿no? Sí, es lo más seguro. La iniciativa va a pasar, y también responde a una visión a largo plazo que tiene el actual presidente de dejar establecido un cuerpo de seguridad fuerte y que no sea susceptible a corromperse, como que no pase como pasaría con otras policías y demás instituciones que estuvieron inventando sexenio tras sexenio. De acuerdo totalmente con que pasa a formar parte de la Sedena, la formación y la disciplina, que pues jamás se comparan. Sí, la garantía de los derechos humanos precisamente es la formación de nuevos elementos como guardias nacionales encargados para seguridad pública, es lo que busca, y también la eficiencia de estos elementos para lo mismo, ¿no? Porque pese a que actualmente está integrada por elementos valiosísimos y con una formación de primera, no son elementos, debemos de recordar, no son elementos que están formados para la seguridad pública. Entonces, escuchaba y leía yo que en muchas ocasiones por ejemplo, al momento de llenar un expediente, de algún caso o demás, muchas veces se caen por precisamente ciertas cosas que quedan sueltas ahí y demás. Entonces, ya con la reforma pienso yo que podría esto eliminarse, quedarse asentado, y como comentábamos, ¿no? La reforma lo más seguro es que pase. Entonces la discusión yo creo que debería de centrarse en estos momentos no en si están de acuerdo o no están de acuerdo, es lo que hay, sino en más bien cómo se hará esa reforma y si se van a eliminar ciertos aspectos, como comentábamos, de incertidumbre para la propia Guardia y para la propia seguridad. Bien, estimada Marta, pues le vamos a dar seguimiento a este tema de la Guardia Nacional contigo, si lo permites, y ya nada más por último te pregunto a bote pronto, ¿qué te parece que el día de hoy en la mañanera se haya inaugurado esta sección de las noticias falsas y que, bueno, pues sea desde el poder que se pueda criticar también la actuación de los periodistas? ¿Qué te parece? Fue un ejercicio bueno que estábamos esperando, la verdad, porque sí, estamos muy cansados a veces de estar escuchando tanto bombardeo de noticias falsas y sobre todo cómo afecta a mucha gente, ¿no? Este tipo de noticias. Sí, dicen desde el poder se critica a los periodistas, pues quizás desde el poder político, digamos, ¿no? Pero también al gobierno también se le critica desde los poderes fácticos. Y quienes estamos en medio de quiénes son las víctimas, mejor dicho, en medio de esta pelea, pues somos la población, somos la gente, y la gente que se informa o que se malinforma de alguna manera. Sí fue un buen ejercicio, los resultados pues predecibles la verdad, y
y bueno, esperemos que siga y que se afine un poco nada más, pero creo que es justo y es necesario desmentir ciertas cosas que intoxican, digo yo, la opinión pública. Bien, Marta, pues muchas gracias, mucho gusto por esta vía, gracias por la entrevista, estamos en comunicación permanente y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias, y bueno, pues